eso, después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo están, señor Saldaña? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, Moraliza. Mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué hay de bueno? Pues aquí con algunos problemas técnicos que ya hemos resuelto. Ça comme toujours. Comme toujours en francés quiere decir como siempre. Pero hace frío hoy, hace frío y humedad y el día nublado. Bueno, en fin, algo tiene que haber. ¿Qué novedades? Pues estamos ya escuchando las declaraciones de los nuevos diputados y senadores. Puf. Y la verdad, en lugar de ser un motivo de esperanza, a mí al menos me decepcionan porque a todo el mundo. Bueno, la lógica, no a todo el mundo es una manera exagerada de decir. Justamente voy a comentar eso. Adelante. Sí, parece que se les olvida quién votó por ellos. No, se les olvida todo. Están encantados de la vida en su ¿cómo se llama? Coto de poder. El que no tiene y tiene que hacerle viene. Y entonces la desgracia de no tener una representación lógica, inteligente, verdadera, auténtica de un pensamiento alternativo, y algunos que al llegar ahí y deslumbrados por el poder dan de sí, no dan todo lo que tienen que dar para postrarse abyectamente ante el deslumbrante ¿cómo se llama eso? Fuego pirotécnico de la lana, el poder y la reverencia. A mí me dio una verdadera tristeza. Ahorita te voy a comentar lo que dijo un perredista, que quién sabe quién sea, ni maldita las ganas que tengo de saber su nombre, en representación de la izquierda mexicana. Adelante. Ay, no, sí, pues primero vamos a lo bonito, a saludar a quienes gentilmente nos retransmiten. Esperemos que sea un lindo programa, señor Saldaña. Y bueno, estamos en Radio La Nueva República Televisión, en radiolanuevarepublica.org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, radiopoderciudadano.com, lagaceta.org, ciudadanos.com MX, la poca madre de los poderosos, pocamadrenewswordpress.com, en Open Magazine Info, en Morena Ciudadana, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconodona.org, La Revoltosa DF Blogspot, radioensintonía.com, diariolibertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, con su página coberturaciudadana.com. Y más allá de nuestras fronteras, en la gran red Puente Sur TV en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira, en Radio Daniel Villietti, corresponsales del pueblo.org. En Uruguay estamos en Montevideo en el 105.3 FM del Carmen, en Artigas en Radio Amanecer 92.7 FM con su red de 7 radios, y en Colonia, Uruguay, en Radio SFM. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras estamos en Tegucigalpa en el 1015 AM Radio Hualcho, y en España
en Palma de Mallorca en contrafarsaradio.blogspot.mx, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Agradecemos a Pastor Delgado, a Chucho Saldaña, a Elisa, a Pepe Garduño en la grabación y distribución de este programa, y les invitamos a que se comuniquen directamente con don Jorge Saldaña en su Twitter, @SaldanaJorge. Pues listo, señor Saldaña. Bien, fíjate que lo que tú dijiste y trajiste aquí al tapete de la discusión, si así se puede llamar, es el hecho de que parecería ser que todo va a recobrar su normalidad. Si el hecho de que todo recobre su normalidad sería un verdadero y auténtico fracaso de los sentimientos, de la voluntad, de el pensamiento y la necesidad de la mayoría de los mexicanos. Muy aparte de que haya o no elecciones, el mexicano del siglo actual, del siglo XXI, es un mexicano inconforme. Esa inconformidad se planea desde las declaraciones subliminales, quizá, de Felipe Calderón, hasta el último habitante de Banderilla. Es decir, no podemos estar conformes con el país que tenemos. En consecuencia, la mayoría de este pueblo está formado por gente que tiene un pensamiento no gubernamental, inconforme, alternativo, otro, porque uno es el pensamiento del poder. Para el poder todo está bien. Para el poder, como decía Galindo Ochoa, ¿para qué vamos a cambiar el cartel si estamos llenando la plaza? La plaza se las llena la televisión, pero no se las llena de gente no pensante, no de gente contenta, no de gente alegre. Eso se hace evidente, por ejemplo, cuando vimos la alegría hipotética y la euforia de los que festejaban el triunfo de la selección nacional en el Ángel de la Independencia. Si ustedes han observado la cara de cada uno de ellos, era una cara de coraje y de rabia, que estaban motivados por un sentimiento en común, sí, pero uno se pintó heridas, otro sacó la estatua del santo Malverde. ¿Qué tenía que hacer ahí? Al locutor mero lo apachurran. Era agresivo el asunto. Por eso, cuando yo digo que en México hay una mayoría que no tiene voto, que no tiene tarjeta de Soriana, una mayoría que no tiene tarjeta de Sonex, que no le dieron despensa porque obviamente no alcanzó, que quizá no pudo ir a votar como el que habla porque la casilla estaba cerrada y porque había un grupo de activistas en pro de la antidemocracia que lo impedían. Total, que México es un país de inconformes. Cuente usted de por sí a 10 millones que ya están en Estados Unidos y que no son gente conforme, a un 25% que no vive en su tierra de origen y que esté inconforme. De ahí el trinquetazo de las casillas especiales. Bueno. No, y aparte, señor Saldaña, pues no están inconformes, pero están muertos más de 95,000 personas, Se ¿no? me olvidaba contar a esos 95,000 que ya no están con nosotros de una manera gratuita y debidas a una estrategia del nuevo sistema en México, que eso también hay que decir alguna palabra no advertida en eso. Pero lo que les quería decir en esto era que tenemos el hecho de que toda esa gente inconforme forma la gran mayoría de los mexicanos, hayan votado o no hayan votado.
hayan recibido tarjeta para votar o no hayan recibido tarjeta, les hayan dado despensa o no les hayan dado despensa, hay una mayoría inconforme. En esa mayoría inconforme hay muchos que tienen una ideología, como digamos puede serlo el presidente Calderón, el fundador del partido, ¿cómo se llamaba? Ahorita les voy a decir, que todavía tiene personas que trabajan, debe ser sus nietos. ¿Cómo se llama el fundador del Partido Acción Nacional? González Morín. González Borfín. No, González Morín, sí, cierto. Morín. González Morín. Puede haber gente de derecha respetables y no hay por qué vituperarlos. Puede haber gente de centro izquierda, como hipotéticamente debería ser el PRI, y puede haber gente que son faramayeros y buscachambas en la izquierda, como muchos del PRD, y gente de pensamiento alternativo izquierdista y que pregona y pretende que el país cambie hacia los planos más elevados de los valores y de la honradez. Hay de todo. La izquierda mexicana, si en algo se puede caracterizar, es de aglutinar a lo más granado del pensamiento nacional. Se pueden contar con la mano los intelectuales verdaderamente que lo sean y que pertenezcan a un pensamiento derechista. De hecho, como dicen en Manderilla y en Jalapa, los intelectuales del mundo pertenecen a la izquierda. Los grandes artistas también. Son contadísimos aquellos que han aportado verdaderamente como diría yo, páginas de literatura, páginas de filosofía, páginas de obras de arte grandísima y que pertenezcan a la derecha. No lo hay. Prácticamente no lo hay. Es decir, punto de vista, discutible, aceptable o no. Bueno, usted, no, sí, pero Manzanero es un gran músico y es de derecha. Bueno, sí, por eso digo, hay un porcentaje, pero no, generalmente no. Pero el representante de los diputados de izquierda, hoy en la mañana, nos dio el ejemplo extraordinario, o tú me vas a decir el nombre porque a mí se me olvida y no me interesó ni apuntarlo. Lo entrevistó Juan Ruiz Gili, con el cual se llevó muy bien. Claro, Juan Ruiz Gili tendría que dejar el símbolo, la huella, el estigma de su vitriólico pensamiento. Esto es un elogio, mi querido Juan Ruiz. Y le dijiste, oye, pero ¿qué vas a hacer? Porque la izquierda, o la izquierda comunista, o alguna cosa de esas que se asienta ya el hecho de su punto de vista, dice, tiene tan mala reputación como lo puede tener cualquier policía de crucero o algo así, como el peor de los policías de México. Y saben ustedes, ese pensamiento izquierdista lleno de indignación, de vigorosa respuesta, ¿qué dijo el diputado de la izquierda mexicana? No dijo nada, tragó, aceptó. Es impensable. Silvano Aureoles Cornejo es el coordinador de los nuevos diputados del PRD. Este era de senadores. De senadores. Sí. Pero, es decir, ¿cómo puedes permanecer callado, señor licenciado, como se llame? Es imposible. Máxime que dijo que una de las tres cosas a las que se van a abocar los senadores es a la reestructuración de la comunicación. Es impensable que pueda quedarse callado, cuando que son incontables los hechos por los cuales se demuestra que la izquierda ha aportado a la formación de este país, pues no sé, desde Miguel Hidalgo hasta Lázaro Cárdenas el Bueno. Es Miguel Barbosa el que será coordinador de pues los... Yo supongo que sí, si no es que nos perdone, y si es que tome, evidentemente,
las cosas directamente y no somos nadie para que pidan venir a reestructurar su pensamiento en nuestro programa, pero digo, nuestro programa no existimos que nadie pide derecho de réplica. Pero le iba a ir como en feria. ¿Cómo es posible que le puedan decir todo a la izquierda? También cuando imagínense ustedes si se puede tener una comunicación digna, noble, caballerosa, educada. Cuando dice, hoy se conmemora la muerte de Trotsky, que el dictador terrible, totalitario, bueno, lo que sea, Stalin, mandó matar, y que es Stalin, que es el ídolo de los izquierdistas mexicanos y de Andrés Manuel. ¡Qué bárbaros! Por favor, digo, hay que tener una cierta mesura, porque tú, Ruiz Gili, le dices eso, o Beteta, no sé quién de los dos dijo, pero le dices eso a una persona inadvertida, y entonces todo lo que sea izquierda, es como si yo digo, ay, señora Vázquez Mota, ya la veo a usted echándole la leña con la que quemaron a Juana de Arco los de la Inquisición, porque ustedes, todo el que no piense por la iglesia, lo queman en leña verde. ¿Puedo decir eso y quedarme tan serio? No, pero hay gente que lo cree. Por eso la televisión ha hecho, efectivamente, como dice Chomsky, un público cuya ignorancia facilita la dictadura. La ignorancia sembrada por la televisión propicia las dictaduras. Eso es indiscutible. Y que ya quede para que le apuntes como frase. Sí, porque estaba yo leyendo. Bueno, entonces, finalmente, nosotros repudiamos dos cosas fundamentales. El hecho de que la organización para el fraude que ha habido pueda generar más disturbios sociales en este espacio se rechaza. Es decir, no voy a ser quien diga tomen piedras y apedren. Eso no lo vamos a decir. Pero tampoco el hecho de tener un silencio cómplice. Claro que no. Como el representante de los señores senadores. Si hay que callarse, nos callamos. Pero no harán que confesemos aquello que no pensamos. Y qué triste que haya izquierdistas y que representen a la izquierda mexicana y que representen el pensamiento alternativo de México y que ahora, porque ya tienen un puesto en la Cámara de Senadores, que más que Cámara de Senadores, pues es un núcleo de diferentes instancias de poder, donde hay una bancada que va a apoyar a los banqueros, hay otra que va a apoyar a la televisión, otra que va a apoyar a determinado partido y que finalmente va a perder la esencia del recipiendario de las virtudes o defectos de la Cámara, que se llama la ciudadanía mexicana. Estoy seguro que la ciudadanía mexicana es lo último en lo cual van a pensar. Y la economía es uno de sus problemas, la otra es el petróleo y el otro, me parece, y el otro es la comunicación. Y la comunicación, evidentemente, para que se reparta bien la manga ancha, la manga angosta, las áreas en las cuales se va a vender, la rebatinga y molonqueo que hay entre un vedetismo extraordinario de los actores de esa rebatinga, de ese molonquearse y de ese pleito por espacios, y que no significa más que una inversión económica, más que una ganancia económica, pero donde ninguno de los que se han peleado por la manga ancha, manga angosta, ha dicho para dar un mejor servicio al pueblo de México, que pueda de una manera más concreta, más barato y más completamente reestructurar su personalidad para que no se maten unos a otros de una manera infrahumana. Sí, estaba viendo una nota en el Universal donde dice que el PRD alista su plan para el Congreso, y precisamente Miguel Barbosa, de quien usted habla,
aseguró que la izquierda se comportará como la segunda fuerza política nacional y dijo que ya comenzaron a diseñar una estrategia que marque el camino electoral para lo que viene, porque el año siguiente hay 14 elecciones en el país y no queremos que ocurra el fenómeno del bajón. Para que se queden con el dinero como sucedió en Veracruz. Es lo que me indigna, porque se olvidan que el voto, que estos perfectos desconocidos, porque yo en mi vida había oído a Miguel Barbosa, no sé usted. No, ni me importa. Verás que da mucho trabajo recordar quiénes son los coordinadores parlamentarios, porque realmente se olvidan que el voto fue para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Eso... No, pero si a ellos no les importa, su finalidad de esta gente, el son politicón, en México tiene una significación peyorativa, es decir, tiene más de son que de politicón, más de animal que de político. Son tan animales que hasta para su conveniencia, si quisieran de veras ganar elecciones, no deberían defraudar a la gente que votó por ellos. Por eso, pero digo, imagínate tú que que ahorita, ¿qué se llama eso en el lenguaje normal? Creo que ahorita lo que cabría muy bien es tener signos inequívocos de dignidad y de entereza, no que renunciaran a lo logrado en el hipotético caso de que puedan hacer algo, pero no ponerse de apechito y dar a notarse inmediatamente que ya se agacharon. Siquiera guardar las apariencias ante el electorado. Sí, si no pueden manifestar un poco de dignidad, cállense, carajo. Sí. Pero el hecho de reconocer que son la segunda fuerza del país, me niego. El argumento fundamental es el que les estoy diciendo. En México está conforme un 10 o 20% de la población que somos no, porque no sé cómo ubicarme, pero en fin, un 20% de la población tiene solucionada su situación. Y ese 20% de la población que tiene solucionada, es más, hay gente que tiene solucionada su posición y que ve la injusticia. Sí, está indignada. Está indignada. O cómo puede ser, señor Barbosa, que usted diga que somos la segunda fuerza. Eso es una falacia, es una inferencia convenenciera y mercantil de mercachifle. Es decir, 50% de la población no tiene resueltas sus necesidades económicas. La lógica indica que ese 50% de población no convenientemente servida por el estatus, por el establishment, por el neoliberalismo que ahora usted defiende, son inconformes. 10 o 15 millones de mexicanos que tienen que estar fuera de México son inconformes. Muchos son toda la izquierda mexicana de pensamiento no conformista, alternativo, intelectual, son inconformes. Sí. ¿Cómo carajos vamos a ser la segunda fuerza del país? No, y con eso que están planteando, el olvidarse el proyecto, porque no están hablando de representar el proyecto y la plataforma por la que se compitió, la plataforma que apoyamos, los que votamos por ellos, ¿no? Por lo menos tienen que estar representando eso. Pero no, ellos no están representando a la izquierda mexicana, ellos no están representando al PRD, ellos están a los auténticos valores que pudo tener el PRD. Voy a tomar una agüita. A los auténticos valores del PRD no los están representando, están representando una clase política a la cual pertenecen, y en México pertenecer a una clase política es peyorativo, y voy a decir por qué, porque si no estoy ofendiendo a muchos amigos míos. Una clase política debe de tener como sustento una ideología, ellos no la tienen. Ellos, personas como la que oímos la declaración del señor Barbosa, que le dijeron, oye, los de tu partido, quiere decir, el pensamiento de izquierda que admira al comunismo de Stalin, eso es agresivo. Yo lo tomo como una agresión y se quedaron callados. Ahora, el otro, ya sabes tú que Andrés Manuel es admirador y comunista
y es la segunda fuerza del país. Y se los dicen en su cara. Y ellos, por no malquistarse con el locutor, fíjense bien, malquistarse quiere decir no echarse en contra al locutor, tragan y se agachan. Y se callan. Ojalá nomás se callaran, se inclinan como maometano a las 6 de la tarde hacia la Meca. Se agachan y levantan la parte posterior de la espalda. No sé si lo describa yo convenientemente. Y eso no puede hacerse. Sobre todo estamos en una lucha porque no se compre el voto en el país. Esto no ha terminado, ¿no? No, pero ¿a ellos qué les importa el voto o no voto? Ellos están a su chorcha. Ellos están a la búsqueda de una posición política y de quedar muy bien con el señor locutor. Quedamos emplazados, señor locutor. Señor Juan Ruiz Gil, ya sabe usted que estoy a sus órdenes. Cuando usted quiera me llama y yo vengo a su programa. De una vez hagamos la cita, dice aquel. Claro. Saben que la comunicación televisiva es la base fundamental de su poder político. La justificación de su existencia dentro de la barrullería, dentro de la urdimbre de la política, es salir en televisión. Por eso, señor locutor, le agradecemos a usted mucho que nos haya invitado a su programa. Y ya sabe usted que cuando venga por aquí, por tu banderilla, aquí le vamos a dar chicharrones y a comer. Es que ya son muy buenos los chicharrones y las picaditas y las tostadas. Entonces lo vamos a atender muy bien. Y cuando usted quiera, yo estaré ahí. Porque ellos están labrando su porvenir político, Grillo. Aunque yo pienso que eso de que también nosotros nos quedemos cruzados de manos siempre son lo mismo. Yo creo que como hay que hacer cierta presión. No sé, señor Saldaña, cómo se puede permitir que vuelvan a hacer lo mismo, ¿no? Porque México es un país que se reinventa cada 6 años. México es un país que se reinventa cada 6 años. Ese no es problema. Dentro de 6 años sucederá lo mismo. Y hace 6 años fue igual. Y esa es la gran magia y la fortaleza de la televisión. Bueno, y por otro lado también está la noticia de que otras gentes están en la lucha por la democracia y la dignidad en México. Estaba leyendo en Proceso que ayer en la noche la coalición del Movimiento Progresista interpuso el recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la decisión del IFE de desechar su queja relacionada con la propaganda encubierta a favor de Enrique Peña Nieto. Ahí se señalaba que Grupo Fórmula y Televisa realizaron propaganda encubierta y ellos señalan que se entregaron suficientes pruebas, incluso facturas, y que no fue evaluado esto debidamente por el instituto, por lo que solicitan al tribunal se subsanen las deficiencias y se resuelva de manera expedita. Así que pues todavía esto no termina, ¿no? El IFE se tardó 68 días, señala la nota, en formular como único cuestionamiento a los involucrados la existencia de contratos, y se presentaron contratos, no se solicitaron los demás contratos para ser valorados, y pues se está retrasando la calificación de la elección, y no investigan a fondo las acusaciones contra el virtual candidato ganador. Y bueno, pues siguen en la lucha por la vía legal, como lo señaló Andrés Manuel López Obrador. Claro, yo no sé, no soy quien para decir lo que habría que hacer, pero desde luego habría que pensar que la determinación está tomada. Pase lo que pase, hagan lo que hagan, digan lo que digan, la izquierda mexicana o no estaba preparada para hacer valer la opinión mayoritaria del pueblo mexicano, o no estaba preparada, o
el poder, la inteligencia y el dinero de la parte contraria se pudo imponer, lo cual demuestra, la demostración que puede ser muy válida, muy interesante aquí, es que la democracia como sistema político ha fenecido. Es decir, los medios de comunicación electrónicos y actuales han terminado con el concepto de la democracia. O, dicho de otra manera más concreta, publicidad mata democracia. Búsquele como quieras, es imposible hacer perdurar, hacer florecer la democracia con televisión. Parecería ser que son cosas incompatibles, y los países donde puede decirse aún que hay democracia aún defectuosa son países donde se ha frenado a la televisión. Y dije frenado en el sentido estricto de la palabra, no importa que digan que pregono la censura. El dejar a la televisión que tenga el criterio de sus concesionarios es hacer desaparecer la democracia. No tenemos que ir a buscar el ejemplo a miles de kilómetros, lo tenemos en casa. Es obvio, cuando la televisión se convierte en un negocio, hace incompatible este negocio con la democracia. Porque hay dos propietarios, y un bien no puede tener dos propietarios. Y consta que estoy diciendo que la televisión perfectamente puede catalogarse como un bien de la humanidad, de la misma manera que lo fue el telégrafo, de la misma manera que lo es la comunicación telefónica por medio de un hilo, o por medio de ningún hilo, la telegrafía sin hilos, o como se llame. Todo eso son bienes. Ninguno tuvo la fuerza ninguno de estos aditamientos, inventos del hombre ha tenido una repercusión tan nefasta como es negar el principio de autoridad elegida por un pueblo. Y obviamente la mejor autoridad. El pueblo, si está influido, influenciado, penetrado, embutalizado por una idea. Aquí ahorita tengo que buscar lo de Chomsky, que a ver dónde está, que hoy llegó y que debe estar en ¿cómo se llama esa cosa? Dime el Twitter. O a ver, ven a buscarla aquí. A ver dónde está lo de Chomsky, donde dice exactamente la manera de manejar a un pueblo por medio de la televisión es efectivísima. Solamente que televisión y democracia son incompatibles. Cuando la televisión viene para dominar a un pueblo, entonces es el término que se acuñó en estos programas, televicracia. Y en México eso por lo menos debemos tenerlo claro. Por lo menos, ¿eh? Adelante, Mona Lisa. Bueno, también yo quería comentar que el presidente Rafael Correa, que está en el cargo desde el 15 de enero de 2007, pues él parece que está bien informado. Ahorita hemos escuchado mucho de el asilo que autorizó se otorgue a Assange, pero Correa habló también de la televisión y de las elecciones, y coincide mucho con su punto de vista. Mire, es un audio muy cortito de 2 minutos, ¿desean escucharlo? Adelante. Porque estas son las cosas que pasan medio desapercibidas. Bueno, Venezuela tiene el mismo problema, Argentina, ¿no? La prensa corrupta, la prensa mercantil. Esa es una de las grandes luchas del siglo XXI, y nos están dando ejemplo los jóvenes mexicanos a protestar contra una cadena de televisión que va a pasar día a día pura porquería para llenarse los bolsillos, descaradamente interfirió en las elecciones mexicanas. Eso es lo que no quiere la prensa acá. Esa es la reforma del Código de la Democracia. Que hagan las entrevistas que quieran, los reportajes que quieran. Lo que no pueden hacer es campaña política
por determinada agenda política o candidato, porque ese no es el rol de los medios de comunicación. Y en democracia, los electores no son los capitalistas que tuvieron billetes para comprarse una imprenta, o más aún para heredar imprenta, sino son ustedes, los ciudadanos, que tienen que elegir en base a información objetiva, veraz, contextualizada. Y es una grande lucha que tenemos en el país, no solo en el país, en nuestra América y en el planeta, porque la contradicción fundamental de esto, hay mejores, peores medios de comunicación, pero hay una contradicción fundamental en los medios privados. Negocios con fines de lucro proveyendo un derecho, el derecho a la comunicación. Habría que preguntarse, cuando tienen conflicto de intereses, cuando tienen que elegir entre cumplir con garantizar ese derecho o aumentar las utilidades del negocio, por definición lo que prevalece es lo segundo, si son negocios con fines de lucro. Es una de las grandes luchas de nuestra era, queridos jóvenes, y hay que seguir sin miedo, así los acusen de atentar contra la libertad de expresión. No, estamos atentando contra el bolsillo de unos cuantos empresarios que han hecho de la comunicación una vulgar mercancía, que no nos engañen, queridos jóvenes, y a seguir luchando. Bueno, pues es la voz de... Pues está muy claro, ¿verdad? Claro. Está muy claro. Yo todavía tengo mucha esperanza de que un buen día la misma televisión se reconstituya, se reestructure a sí misma y haga, por ejemplo, fíjate lo que ha sucedido en estos últimos días. En estos últimos días en que ha habido decenas de muertos en México gratuitamente, podemos hacer un ejercicio de pensamiento que decir, ¿cómo contribuye la televisión, la ideología de la televisión, el contenido de los programas, los comentaristas, los grandes ejemplos que nos da la televisión, cómo contribuyen a que nos dejemos de entrematar los unos a los otros en México? Pues sí, pues, a ver, dime un programa, pues a ver, pues no hay. En cambio, yo te puedo decir 20 programas que giran alrededor de la muerte, de la tanatofilia. Thanatos significa muerte, filia, apego a. La tanatofilia es una deformación como la necrofilia, necros, cadáver, filia, afición, apego, cariño a la muerte. Hacer la apología de la muerte significa exaltar la muerte y aprovecharla de la misma manera que lo dicen aquí. En este programa nos interesamos por todo lo que cause hilaridad, sean accidentes o no, que constituya un accidente y que tenga que ver con la idiotez. Así, con esas palabras anuncian un programa, junto con el ya sabido de 1000 maneras de morir. Bueno, y con los récord Guinness de gente que ama el peligro y que estuvo a punto de morir y que sobrevivió. Y de otros infieles que ponen en situación de crimen a alguien porque le muestran a un caballero de 30 o 40 años en plenitud de vida a su esposa que está acostado con otro y lo presentan como algo real y que está sucediendo en ese momento. Si la televisión nos deja esa carga tan terrible de angustia, de dolor y de exaltación a la muerte, es que no están haciendo nada por la vida. Y yo me he cansado de decirles, hagamos un programa que tenga que ver con la vida como mensaje fundamental, no para decir ayude a un niño y dé usted a Children International para que sepan que yo hablo inglés, sino el hecho de tener una intención verdadera, auténtica y grande de hacer cosas, de decir cosas en la televisión. No lo hay. No hay en la televisión programas que tengan como finalidad exaltar las cosas de la vida. No, si ustedes lo buscan, no.
Sería hermoso escuchar Gracias a la Vida con Jorge Saldaña así masivamente. Pues yo quisiera, y ya lo he hecho, mira, yo lo he propuesto a todos. Ahora, les digo para argumentar, oye, pero y que el presupuesto es eso, con lo que se hace, con lo que se hizo el debate de los candidatos, se presenta un año de programas de Gracias a la Vida. Sí, pero pues ya estamos haciendo una televisión de jóvenes, me dice aquel, otros no tenemos espacio, o te digo, éntrale gratis y luego vamos a ver, y ni así le entran. Cuando digo ni así le entran es que no hay espacio para eso. Debo deducir que no interesa. Obviamente no voy a las cadenas grandes porque nuestro punto de vista riñe totalmente con los intereses de la gran televisión. Y esos desde luego no van a aceptar que en sus propias antenas se diga algo que pueda no pensar como ellos, es decir, ellos no piensan así simplemente. Adelante, Mona Lisa. Y estaba viendo que el señor Correa, el presidente Correa, pues ha otorgado asilo y los británicos incluso amenazan con asaltar la embajada, ¿no? Dicen que los suecos, que son los que lo quieren, porque supuestamente ahí se cometió el ilícito de Julian Assange, dicen que no lo extraditarían a Estados Unidos, pero realmente yo pienso, y aquí cito a Santiago Peña Aranza, que publicó un excelente artículo en Caos en la Red, que pues Assange no solamente es un hacker, sino que es un agente que políticamente desnuda a los políticos. Él dio a conocer los secretos de Estado de británicos, de americanos, de mexicanos, de muchos países, dándolos a conocer como son realmente, desnudándolos. Eso es WikiLeaks, ¿no? Por eso tanto odio, tanto rencor, ¿no? Y finalmente un presidente latinoamericano le otorga asilo y no dejan salir a Julian Assange. Es un caso pues muy interesante, ¿no? Porque son muchos países implicados, genera un interés mundial enorme una sola persona. Pues ya te digo, entonces en México no encontré lo de Chomsky, pero finalmente tiene en esencia todos los elementos que se necesitan para dominar a un pueblo. Y todos los 10 elementos que tiene Chomsky en ese comunicado que si no lo encuentro hoy, lo encuentro para mañana, en ese comunicado manifiesta todos los elementos que hay. El elemento fundamental que la televisión esgrime es el de la distracción. Si las grandes determinaciones, para tener a un pueblo sometido hay que distraerlo de la verdad y hacerle un mundo de fantasía dentro de lo trivial y que no entorpezca desde luego la voluntad dictatorial del que gobierna. Aquí no es de un señor, no es de Calderón, no es de que si fuese presidente Andrés Manuel López Obrador o la señora Vázquez Mota o el señor Peña, no. La voluntad es la voluntad de un sistema. La voluntad es la de un modo de hacer las cosas. Y la voluntad es la dictadura de ciertos valores. No es lo mismo los valores que pueda tener un campesino de Banderilla que los valores que tiene la televisión. Los valores del campesino de Banderilla es conocer a su gente ahí, ser respetado, ser querido, tener para comer, que sus hijos tengan trabajo y que tengan salud. Esos son sus valores. Para el empresario de la televisión es tener la banda más ancha, vender millones y millones de comunicación, hacer los contratos de letra chiquita para que no les entienda, vender millones y millones de suscripciones. Todo eso es lo que se necesita. Para eso se necesita tener al mundo distraído. La estrategia de la distracción es una de las primeras, dice Chomsky.
Elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, de la economía, de la psicología, de la neurobiología o de la cibernética. Por ejemplo, ¿cómo hacemos que la gente no sea científica, no se interese por la ciencia? Bueno, hay que darles un poquito, pero no mucho. Por eso mi amigo el señor René Drucker, ¿saben ustedes cuánto tiene en la televisión? 1 minuto. Oye, pero es el científico a toda madre de México. Por eso vamos a darle 1 minuto y medio máximo. Y cuando ya hable mucho, le tocamos la campana. Y así se garantiza que la gente pues que va a tener un dato anecdótico de la ciencia, pero no va a ser un científico. Bueno. Entonces, cambio en la economía. No, vamos a poner a la señora de la noche con sus 3 cuates, uno de ellos se apellida Mares, eso es lo único que sé. ¿Y de qué van a hablar? No, pues de Forbes. No, sí, pero eso qué le importa a la señora de banderilla, que no tiene dificultades para su casa. No, pero vamos a dar anécdotas, y como es re chistoso, es la farandulización de la economía. Va a estar muy divertido el partido, y ella habla así como, o sea, ¿no? Como de las lomas, pues entonces queda muy chistoso el programa. Ahora, de que el pueblo sepa sus derechos y la economía, y sepa denunciar la corrupción, no, eso no. Eso no, para nada. La ciencia, la economía, la psicología. Oye, es importantísimo la psicología para saber cómo comportarse, para saber cómo vas a afrontar tus problemas psicológicos y mentales, para ver las angustias que tengas dentro de ti, tus pulsiones, impulsiones, adicciones y costumbres, que las modifiques para que tengas una vida sana y para que te comportes bien en la sociedad. Perfecto, hay que hacer un programa. Ahí está la muchacha, está Laura Bozzo, que viene del Perú y que te va a hacer que pase el desgraciado. Entonces esa es la psicología, mi querido Chomsky. Y luego, bueno, ya encontré la neurobiología y la cibernética, y es quién sabe qué madre será, porque la televisión a mí no me ha enseñado sobre cibernética ni de neurobiología. Mantener la atención del público distraída, la atención que esté lejos, eso quiere decir, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja, como los animales, armas silenciosas para guerras tranquilas. Es decir, Chomsky te dice que una de las principales metas de la televisión para poder gobernar e implantar un sistema es la estrategia de la distracción. Una segunda línea que debe seguir una buena televisión para dirigir los destinos de un pueblo es crear problemas y ofrecer soluciones para solucionar esos problemas, lo cual deja muy buenos dividendos, habría que agregar. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se deseen hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, fíjense, u organizar atentados sangrientos, en fin, de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad, o también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Es decir, y en otra, darles de comer a los niños grasa
carbohidratos y ya que rueden como bolas, sacar medicina para que bajen de peso. Crear el problema, dar soluciones, pero la compra de las soluciones es eso, compra de soluciones. Y en esas circunstancias ganamos dinero. Imagínense ustedes toda esta que es hay 8 más que vamos a irlos examinando los subsecuentes. A ver si me lo imprimes, por favor, para que lo tenga yo impreso. Y eso significa que vivimos en lo que propiamente yo creo que es acertado llamarle una televicracia. Y no es que quiera imponer el título, sino que simple y sencilla, no le quiero tirar dictocracia, porque yo tengo mucho respeto por la televisión y no quiero que sea dictatorial, pero sí es una televicracia, porque el poder que tiene la televisión, que podría ser para dejar un sabor, pues dice, oye, vas a hablar de Chomsky o de esas cosas, y le dejan un mal sabor de boca. No, es que podría ser justamente todo lo contrario. Por ejemplo, si una de las obsesiones de la televisión fuese, por ejemplo, el hecho de hacernos responsables, puntuales, normales, el sacar, por ejemplo, todos los sentimientos, externar o darle paso a la ternura, por ejemplo. Cada vez que ve uno de amar un animal, de muestras de cariño que tienen entre sí los perros con los gatos no sé, cualquiera de esas acciones despiertan un sentimiento de ternura. Pero si a mí me ponen, por ejemplo, vuelvo a citar el caso de la señora Laura Broso, que dice, vengo a acusar a mi mamá, dice una muchacha que no es nada guapa. Y la señora ya muy gorda, muy llena de vida y muy esplendorosa, la mamá, dice, mi mamá, mascando chicle la mamá. Y la muchacha dice, me quitó mi novio, yo ya tenía mi novio y me lo quitó mi mamá. No es cierto, tú que eres malcriada, que sabe qué. No es cierto, si es ella metió ahora sí. Y hay un conflicto verdaderamente terrible. O si no otro, donde llega la esposa y encuentra a su marido con una chica de 18 años. Y entran ahí, la angustia de la mujer, y la televisión está en medio. O el niño que se rompió la cabeza y que la gente se ríe porque se cayó, dio un traspiés, y porque el programa se fija en las cosas estúpidas, pero con esta palabra, estupidez, que es una enfermedad. Si yo tengo una televisión así, mi corazón se llena de angustia, por lo menos, de antivalores de la vida. ¿Pero qué no habrá modo de hacer lo contrario? Esto se lo estoy diciendo en la televisión. ¿Qué no hay modo de hacerlo? Yo me acuerdo todavía cuando había el programa, todavía Raúl Araiza, que hacía este México Nuestro, cuando el maestro Sabre Marroquín hacía sus grandes orquestas para poner la música auténticamente mexicana, cuando había tantas cosas así, un solo hombre, que era un tratado de filosofía especialísimo de este yucateco, que luego me voy a acordar el nombre, mucho del teatro que hacía Ernesto Alonso, no las telenovelas, que tenía ya una connotación patológica, pero mucho del teatro universal que se hizo, el mismo Chespirito, no su hermano, ¿cómo se llamaba? El Teatro de la Azteca. Y así, por lo consecuente, había por lo menos la inquietud. Bueno, yo me acuerdo cuando se hacía, a mí me tocó hacer anatomía, sopa de letras, ¿cómo se llamaba la otra cosa? El juicio de los niños, la casa de los muchachos, el noticiero ecológico, cuando decían los ecólogos, los ecolocos, porque la palabra ecología era una perversidad, era una tontería sobre la ecología. Yo creo que fue en 1971, 72. Gracias, doctor, todos los programas médicos.
Entonces había, gracias doctor, porque decir, el médico que desmenuzaba ahora todas las anatomías del psicoanálisis en México, que fueron muchísimas. Bueno, a mí me tocó, no me estoy jactando ni diciendo sino simplemente que en aquellos momentos la televisión, a pesar del criterio patronal, había la voluntad de dejar una misión exultante creo que quiere decir que sirva para mucho, ¿eh? Bueno, adelante. Bueno, pues sí, ya encontré las 10 estrategias de manipulación mediática de Chomsky. Si quiere, mañana las seguimos. Adelante, por favor, que tengo tos. Adelante. Que nos han acompañado, ya son 10:59 y nos seguimos escuchando aquí en El Alternativo. Un abrazo, señor Saldaña, cuide mucho su garganta. Hasta mañana. Que nos hace mucha falta. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre. Tantas entrevistas y tanta inseguridad. Es una cosa. Tener una representación lógica, inteligente, verdadera, auténtica de un pensamiento alternativo, y algunos que al llegar ahí y deslumbrados por el poder dan de sí, dan todo lo que tienen que dar para postrarse abyectamente ante el deslumbrante, ¿cómo se llama eso? Fuego pirotécnico de la lana, el poder y la reverencia. A mí me dio una verdadera tristeza. Ahorita te voy a comentar lo que dijo un perredista, que quién sabe quién sea, ni maldita las ganas que tengo de saber su nombre, en representación de la izquierda mexicana. Adelante. Ay, no, sí, pues primero vamos a lo bonito, a saludar a quienes tan gentilmente nos retransmiten. Esperemos que sea un lindo programa, señor Saldaña. Y bueno, estamos en Radio La Nueva República Televisión, en radiolanuevarepublica.org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, radiopoderciudadano.com, lagaceta.org, ciudadanos.com MX, la poca madre de los poderosos, pocamadrenewswordpress.com, en Open Magazine Info, en Morena Ciudadana, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, radioensintonía.com, diariolibertad.org.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas, con su página coberturaciudadana.com. Y más allá de nuestras fronteras, en la gran red Puente Sur TV en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Santa Teresa en Táchira, en Radio Daniel Villietti, corresponsales del pueblo.org. En Uruguay estamos en Montevideo en el 105.3 FM del Carmen, en Artigas en Radio Amanecer 92.7 FM con su red de 7 radios, y en Colonia, Uruguay, en Radio Es-FM. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras estamos en Tegucigalpa en el 1015 AM Radio Hualcho, y en España en Palma de Mallorca en contrafarsaradio.blogspot.mx, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Agradecemos a Pastor Delgado, a Chucho Saldaña, a Elisa, a Pepe Garduño en la grabación y distribución de este programa, y les invitamos a que se comuniquen directamente con don Jorge Saldaña en su Twitter,
@SaldanaJorge. Pues listo, señor Saldaña. Bien, fíjate que lo que tú dijiste y trajiste aquí al tapete de la discusión, si así se puede llamar, es el hecho de que parecería ser que todo va a recobrar su normalidad. Si el hecho de que todo recobre su normalidad sería un verdadero y auténtico fracaso de los sentimientos, de la voluntad, de el pensamiento y la necesidad de la mayoría de los mexicanos. Muy aparte de que haya o no elecciones, el mexicano del siglo actual, el siglo XXI, es un mexicano inconforme. Esa inconformidad se planea desde las declaraciones subliminales, quizá, de la antidemocracia, que lo impedían. Total, que México es un país de inconformes. Cuente usted de por sí a 10 millones que ya están en Estados Unidos y que no son gente conforme, a un 25% que no vive en su tierra de origen y que esté inconforme. De ahí el trinquetazo de las casillas especiales. Bueno. No, y aparte, señor Saldaña, pues no están inconformes, pero están muertos más de 95,000 personas, Se ¿no? me olvidaba contar a esos 95,000 que ya no están con nosotros de una manera gratuita y debidas a una estrategia del nuevo sistema en México, que eso también hay que decir alguna palabra no advertida en eso. Pero lo que les quería decir en esto era que tenemos el hecho de que toda esa gente inconforme forma la gran mayoría de los mexicanos, hayan votado o no hayan votado, hayan recibido tarjeta para votar o no hayan recibido tarjeta, les hayan dado despensa o no les hayan dado despensa, hay una mayoría inconforme. En esa mayoría inconforme hay muchos que tienen una ideología, como digamos puede serlo el presidente Calderón, el fundador del partido, ¿cómo se llamaba? Ahorita les voy a decir, que todavía tiene personas que trabajan, debe ser sus nietos. ¿Cómo se llama el fundador del Partido Acción Nacional? González Morín. González Borfín. No, González Morín, sí, cierto. Morín. González Morín. Puede haber gente de derecha, respetables, y no hay por qué vituperarlos. Puede haber gente de centro. Y eso, después de aquel beso robado al azar, y recuerdo tu gesto travieso, después de aquel beso robado al azar. Saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo están, señor Saldaña? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, Moraliza, mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué hay de bueno? Pues aquí con algunos problemas técnicos que ya hemos resuelto. Ça comme toujours. Comme toujours en francés quiere decir como siempre. Pero hace frío hoy, hace frío y humedad y el día nublado. Bueno, en fin, algo tiene que haber. ¿Qué novedades? Pues estamos ya escuchando las declaraciones de los nuevos diputados y senadores. La verdad, en lugar de ser un motivo de esperanza, a mí al menos me decepcionan, porque a ti, a todo el mundo. Bueno, la lógica, no a todo el mundo, es una manera exagerada de decir. Justamente voy a comentar eso. Adelante.
Sí, parece que se les olvida quién votó por ellos. No, se les olvida todo. Están encantados de la vida en su, ¿cómo se llama? Coto de poder. El que no tiene y tiene que hacerle viene. Y entonces la desgracia de Felipe Calderón hasta el último habitante de Banderilla. Es decir, no podemos estar conformes con el país que tenemos. En consecuencia, la mayoría de este pueblo está formado por gente que tiene un pensamiento no gubernamental, inconforme, alternativo, otro, porque uno es el pensamiento del poder. Para el poder todo está bien. Para el poder, como decía Galindo Ochoa, ¿para qué vamos a cambiar el cartel si estamos llenando la plaza? La plaza se las llena la televisión, pero no se las llena de gente no pensante, no de gente contenta, no de gente alegre. Eso se hace evidente, por ejemplo, cuando vimos la alegría hipotética y la euforia de los que festejaban el triunfo de la selección nacional en el Ángel de la Independencia. Si ustedes han observado la cara de cada uno de ellos, era una cara de coraje y de rabia, que estaban motivados por un sentimiento en común, sí, pero uno se pintó heridas, otro sacó la estatua del santo Malverde. ¿Qué tenía que hacer ahí? Al locutor mero lo apachurran. Era agresivo el asunto. Por eso, cuando yo digo que en México hay una mayoría que no tiene voto, que no tiene tarjeta de Soriana, una mayoría que no tiene tarjeta de Sonex, que no le dieron despensa porque obviamente no alcanzó, que quizá no pudiera votar como el que habla porque la casilla estaba cerrada y porque había un grupo de activistas en pro de